Muy buenas tardes, ya prácticamente las 12:05, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente y por segunda ocasión tenemos al camarada, colega, doctor, etcétera, Ornedo, para los cuates, el camarada. Y naturalmente no quiero dejar de recordar como cada semana luego, pero hoy es el 5º aniversario de la desaparición forzada y en contra de su voluntad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Se cumplen 5 años y la mentira histórica pende aún como una muestra no solo de la incompetencia del Estado y del gobierno en turno, sino de la participación directa del Estado a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el batallón de Iguala no puede decir que no se enteró, y la participación de la policía de Iguala, Cocula y otros lugares no puede decir que no se enteró, y la participación de grupos históricamente que han hostigado a las escuelas normales rurales. No podemos dejar de recordar que de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa surgieron personajes como el profesor Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, del profesor Arturo Vázquez, Genaro Vázquez Rojas, también profesor rural. No olvidemos que en 1965 el profesor Arturo Gámez venía también de otra escuela normal rural. Y parece ser que ahora todo el mundo se centra nada más en la Liga Comunista 23 de septiembre, como si eso fuera lo más representativo de los movimientos de liberación, por lo menos en México. Han existido más, ese fue un sector. Lucio Cabañas creó el Partido de los Pobres, Genaro Vázquez Rojas la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También por ahí surgió la Unión del Pueblo Procup. También surgieron otra serie de grupos que no se ligaron a la Liga Comunista y sin embargo lo que fue la Guerra Sucia fue una guerra sucia no solamente contra los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue contra el mismo grupo que en Chihuahua intentó asaltar un 23 de septiembre de 1965 el cuartel Madera, y naturalmente toda la historia de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, etc. No quiero dejar de señalar que la mentira histórica pende aún. Han prometido que van a juzgar y enjuiciar a quien virtió la mentira histórica, el ex procurador Jesús Murillo Caram, del grupo Hidalgo precisamente, del grupo del cual venía Osorio Chong, y también que el grupo Hidalgo tuvo sus gentes con los Rojos, los Lugos y los Giles, Humberto Lugo Gil, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge Rojo Lugo, Rojo Gómez, toda esa familia que se adueñó del estado de Hidalgo y que durante más de 4 sexenios, 5, tuvieron todas las gubernaturas, ellos, Humberto Lugo Gil, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge Rojo Lugo. Ya con esos tenemos para hacer un buen análisis. Sin embargo, ahorita poco no dejamos de recordar que la mentira histórica pende y la promesa del nuevo gobierno de dar una explicación creíble o de explicar dónde están, sean los cuerpos o las personas que fueron desaparecidas, pero ahí sigue, y hoy precisamente hoy se cumple el 5º aniversario. Pero más allá de estos 5 años, también nuestra querida alumna Viridiana de la Facultad de Psicología de la UAM lleva ya prácticamente 7 años y meses desaparecida y tampoco se tiene respuesta, como otros tantos desaparecidos que se han convertido en números estadísticos más y las personas no aparecen. El día de hoy vamos a hablar con el buen Braulio Ornedo de un asunto que aparenta ser novedoso, pero no lo es. El problema de la cartilla moral. El problema de la moral ya desde los viejos filósofos, puedo pensar Sócrates, Platón, Aristóteles, dedican a la moral tratados, además de la ética. Tenemos claro que ética y moral no ocupan la misma dimensión,
Probablemente Andrés Manuel puede perdonar moralmente, pero eso lo pueden hacer las víctimas más que él, que el gobierno de la 4T. Pero una cosa es la justicia, otra es la ética, otra es la moral, y eso tiene que ver con la autorregulación del comportamiento. Uno se autorregula en función de principios, valores, creencias, intereses, sentidos de pertenencia y otras cosas que como psicólogos debiéramos ver, pero luego vemos cada barbaridad en las escuelas de psicología. Y cierro mi boquita y le dejo, sobre todo porque Alfonso Reyes ya había hecho algo al respecto hace buen tiempo. 75 años. Sí, también lo hizo Caso. También en el debate Caso Lombardo llegó a plantear algunas cuestiones en torno a la vieja discusión de si educación socialista o autonomía universitaria, un buen debate que se echaron Caso y Lombardo, que en ese tiempo lo gana políticamente Lombardo, no ética y moralmente, y pues ya vemos, eso pasó a la historia posteriormente. Pues el buen Braulio Ornedo, que sí le sabe a esto, nos va a platicar algo. ¿Qué pasa con esa cartilla moral? En realidad, la alternativa para la circunstancia que vive el país es una formación moral de los niños y la juventud. ¿O va más allá? Permíteme aprovechar el recorrido histórico-político que acabas de hacer en relación con el Estado-Nación mexicano. Entendiendo, recordando, teniendo muy presente que el Estado es ese concepto jurídico-político que tiene a un pueblo, un territorio y un gobierno, y una sociedad, lenguas, culturas, etc. Pero estos tres componentes que son el fundamento jurídico, político, filosófico del concepto de Estado-Nación, el cual tan ingratamente ha tenido muestras de su orientación en relación con la justicia, en relación con el proceder con virtud ciudadana. Te mencionaste también a los abuelos griegos, a los abuelos romanos, y son importantes porque el mismo Reyes en su cartilla moral, que ahora atenderemos justamente a sus orígenes, pero el propio Reyes hace la distinción tratando de desentenderse de las diferencias, poniendo el énfasis en los orígenes de los vocablos y en los conceptos que representan. El moris, de donde viene moral, y el ethos, de donde viene ética. Y la iuris, de donde viene el territorio. Sí, efectivamente. En sus orígenes, ambos conceptos coinciden en su formulación social. Por ejemplo, en la antigua república, por el año 400, 450 antes de nuestra era, la antigua República Romana, los ciudadanos romanos empezaron a distinguir entre aquellos ciudadanos, bueno, vale la pena apuntar, aunque seguramente es obvio para la mayoría de nuestros escuchas, que república, res pública, la cosa pública, es una forma de organización jurídica, política, que es consecuencia de su antecedente, los años 500 hacia el 750, 800 antes de nuestra era, que es un reino, la Roma original, pasa a ser una república alrededor del año 500 y se transforma en imperio, ya propiamente coincidiendo casi con los orígenes de nuestra era, del tiempo cristiano. Bien, en la República Romana, los ciudadanos romanos que atendían a la cosa pública, que se esmeraban por elegir entre las muchas cosas que se pueden elegir, entre las muchas cosas que se pueden decir, aquello que era pertinente para el bien común, para el bien de la cosa pública, justamente. A ver, pregunto un poco para precisar mi torpeza comprensiva. Hay una cosa que es pública, la red pública, y hay una cosa que es personal. La diferencia entre lo personal o lo individual, valga la categoría, porque hoy algunos suelen confundir lo social con lo no individual, con lo colectivo, vamos. Y tanto lo individual como lo colectivo son parte de la estructura social. Pero ahorita no quisiera meterme en ese deslinde, sino a los límites de la moral y los límites del derecho y los límites de la ética o el ethos, la iuris y el moris, sí, están desplazándose entre lo personal o lo individual y lo público. Se han venido desplazando a lo largo de la historia
oscilando entre estos dos aspectos, poniendo el énfasis en el uno y en el otro. Justamente en nuestro tiempo el énfasis se pone en el individuo, la persona, las garantías individuales, los derechos individuales, los derechos humanos de la persona, del individuo. Que eso viene con la Revolución Francesa y el triunfo del capitalismo como modo de producción dominante. El racionalismo, la enciclopedia, esa transformación política, jurídica también que se da de las monarquías hacia las primeras repúblicas. Francia, emblemáticamente como una república que hasta la fecha se precia serlo. Pero déjame regresar a esta situación de los ciudadanos romanos que sabían elegire. El ciudadano que sabía elegire lo era no porque sabía elegire para su propio provecho, sino que sabía elegire para el provecho de la cosa pública, para el provecho efectivamente colectivo. Con el paso del tiempo, el verbo elegire va adquiriendo una característica de práctica ciudadana, de virtud ciudadana entre los republicanos romanos, que se convierte en la eligentia. Aquel que sabe elegire tiene eligentia. No hay que ser filólogo ni lexicógrafo para sacar conclusiones de dónde vienen nuestros términos inteligencia, que desde esta perspectiva histórica, filológica, lexicográfica, tiene una clara referencia. ¿Quién es inteligente? El que sabe elegir. El que sabe elegir entre las muchas cosas que se pueden hacer, aquellas que son de provecho para el individuo o para la comunidad. Es curioso, pero cuando Jean Piaget se hace esa misma pregunta, tengamos claro que Jean Piaget es epistemólogo y biólogo, él plantea que la única manera de resolver el dilema del automatismo biológicamente hablando, o el comportamiento respondiente, pavlovianamente dicho, es la elección. Y para que elijas tienes que inhibir la respuesta automática. El concepto de inhibición en fisiología aparece prácticamente hasta 1850 con Sechenov, que publica su libro en 1862, Los reflejos del cerebro. Pero curiosamente, los fisiólogos, los biólogos y el epistemólogo Jean Piaget llegan a una conclusión similar. La inteligencia tiene que ver con esa capacidad de inhibir respuestas automáticas para elegir la mejor respuesta adaptativa. Y mira, estoy hablando aquí como psicólogo, fisiólogo y no como filósofo, que es desde donde lo estás analizando, pero es la misma raíz. Por supuesto, está claro, y me aprecio mucho que hayas puesto en la mesa las dos maneras de enfocarlo. Para bien del individuo, que eso es natural, es una condición biológica, si no, natural, elemental para la sobrevivencia, pero la otra, la categoría moral política que implica para el bien del otro, para el bien del semejante, para el bien de la comunidad. En los antiguos romanos, para la república, para nosotros, para las comunidades. En nuestros días es claramente coexistente y avasallante una de las dos dimensiones de la democracia representativa, la democracia en la que nos viven, en la que a veces vivimos, decidiendo muy eventualmente, pero esta democracia representativa basa su visión en el individuo, las garantías individuales. ¿Quién elige? Efectivamente. Y ahí acaba tu participación. Exactamente. El elegir se constriñe solamente a elegir un representante, en tanto que en nuestras comunidades ancestrales, en las comunidades donde la democracia comunitaria subsiste todavía. Participativa. Efectivamente, necesariamente es participativa, porque si no estás en la asamblea, no estás en la comunidad. Si no, tu voz tiene una forma de expresarse, no hay manera de que sea tomada en cuenta. Entre la democracia representativa burguesa capitalista cocida y la democracia comunitaria existe una diferencia fundamental. Mutuamente excluyente, dijera. Mutuamente excluyente, efectivamente, en términos políticos es mutuamente excluyente. La democracia representativa se basa en los valores emanados de la burguesía que a lo largo de los últimos 3 siglos se ha convertido en los grupos de interés de capital. La propiedad y el individuo. Efectivamente, la propiedad del individuo. Y si me dejas ponerle una referencia a Louis Mumford, este historiador urbanista
político, no politólogo, sino político conceptual, que nos regala con una conceptualización muy interesante, el pentágono del poder. El pentágono tiene 5 vértices. Cada uno de los vértices responden a diferentes dimensiones del poder, y es lo interesante justamente en el planteamiento de Mumford. El primer vértice es el poder del capital, que es hegemónico, que es el que manda sobre los otros vértices. El segundo vértice es el poder político. El tercer vértice es el poder militar. El cuarto vértice es el poder religioso. Finalmente, el quinto vértice, y el más reciente históricamente, es el poder científico. Ese poder que está atrás de la capacidad de los grandes ejércitos del mundo de borrarnos de la faz de la Tierra, no solamente a nosotros como especie, también a ellos. También, por supuesto, por delante, a ellos como individuos. Estamos en este dilema, en este momento estamos en este dilema, y ahora sí déjame retomar el hilo de los acontecimientos. En viernes 15 de septiembre al domingo 17 de septiembre de 1944, esto es, hace justamente este pasado 15 y 17 de septiembre, nuestras fiestas patrias, se cumplieron 75 años de la redacción de la Cartilla Moral por Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, por encargo, hace un texto que le solicita Jaime Torres Bodet, en ese momento el tercer secretario de Educación. De alto nivel, porque no hemos tenido, más que para puras desgracias, digo, algunas excepciones. Ya podremos ir haciendo un recuento justamente ligado a esto de la cartilla moral, la vinculación con la SEP y hasta donde llegamos en nuestros días, ¿no? Pero bueno, 1944, y aquí déjame hacer un rápido contexto de la situación de México en 1944. El presidente es Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho es sucesor de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas había, entre otros logros, transformado el artículo 3º constitucional para incluir lo que devino en debate que mencionamos hace rato entre Lombardo y Caso, pero para incluir en el artículo 3º constitucional la consigna de una educación socialista. Ávila Camacho se encargó de echarlo para atrás, efectivamente. No solamente durante su campaña y cuando tenía ya la condición de presidente electo, se declaró como católico militante, católico de tradición familiar y como un católico que prometía restablecer la concordia entre estos dos sectores de los mexicanos que a finales, la segunda mitad de la década de los 20, se había enfrascado en lo que conocemos como Guerra Cristera, en la cual el propio Ávila Camacho tuvo una decidida participación. Fue general brigadier, fue ascendido por Lázaro Cárdenas, curiosamente, de coronel a general brigadier, y estuvo en campaña contra los cristeros. Pero a diferencia de la mayoría de sus colegas, de los otros generales... Plutarco, por ejemplo. Un buen ejemplo, que les encantaba colgar a sus prisioneros a lo largo de los postes de la vía del tren o de las huertas, de los árboles en una huerta. Ávila Camacho no. Ávila Camacho procuraba la amnistía, esto es el olvidar los rencores que representaba un enfrentamiento bélico y tratar de incorporar efectivamente al otro, al enemigo militarmente, pero hermano nacional. O dijéranlo al adversario. Al adversario, para ponerlo por lo bajito. Bien, ¿qué sucede en México en los años 40 durante la administración de Ávila Camacho? El censo de 1940 nos señala que de los casi 20 millones de habitantes, 19.847.000 y fracción, que de esos casi 20 millones de habitantes, 3/4 partes eran mayores de 6 años y la mitad de ellos, casi 9 millones, eran analfabetos. Esto es, la mitad de la población adulta, o niños de más de 12 años, ¿sí? de más de 12 años, eran analfabetos. Se propone Ávila Camacho por consejo de su tercer secretario de Educación, que es Jaime Torres Bodet. Antes habían estado Octavio Béjar Vázquez. Curiosamente, Octavio Béjar Vázquez fue destituido porque hizo una bandera roja en el año 1941 en la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. 1941.
Los antecedentes de esta escuela normal y del sistema normal de educación desde la época de Lázaro Cárdenas dan como resultado frutos de rebeldes. Sí, así fue. Se propone Torres Bodet hacer una campaña de alfabetización intensa, para lo cual va a consultar con diferentes actores y formula una cartilla alfabetizadora. En resultado de una ley de emergencia que promulga Ávila Camacho y que tiene como fin que cada mexicano se encargue de alfabetizar a otro mexicano, dado que la proporción era más o menos uno sí y uno no. Digamos. Sí. Es evidente que en la ley y en el concepto esto es fácil, pero traducir esto en la práctica, que cada mexicano se encargue de alfabetizar a otro, fue sumamente complicado. Se tiraron 10 millones de cartillas de la cartilla alfabética. Sí. Estos 10 millones de cartillas, Jaime Torres Bodet y su entonces joven secretario particular, José Luis Martínez Rodríguez, quien llegaría a ser el segundo director del INBA, embajador de México en Grecia, en Perú, un gran intelectual, un enorme intelectual, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, en fin, un gran estudioso, curiosamente sin ninguna licenciatura, sin ninguna pretensión. Es que eso de los títulos ha sido, recuerdo un artículo de Pablo Latapí todavía cuando el 1+1 era el 1+1, 76 sí, probablemente, que se llama Educar o dar credenciales, en contra de la credencialización de la educación, porque parece ser que ahora se dan más papeles que otra cosa. Ahora la aspiración de cualquier estudiante universitario que se precie a hacerlo es tener título, coche y empleo bien pagado. Claro. Si se puede una corporación transnacional, mejor. Y que me paguen en dólares, mucho mejor. Bueno, eso sería tema de otra reunión, de otro costal y de recordar a Iván Illich. 75 años de la cartilla moral, 1944, Torres Bodet, a través de José Luis Martínez, le solicita a Alfonso Reyes que redacte una cartilla que además está por entrar la Segunda Guerra Mundial, que también influye para México, porque promueve la política desarrollista. México es contingente. México le declaró en 43 la guerra a... Sí, pero objetivamente tenía una función de retaguardia. Efectivamente, aunque también de ciertos vericuetos extraños, como el hundimiento del Potrero del Llano, por ejemplo, o del Faja de Oro, que en realidad eran barcos, el uno alemán y el otro italiano, que habían sido expropiados unos meses antes por el gobierno mexicano, atendiendo una ley internacional que permitía hacer este tipo de acciones, pero obviamente los alemanes no lo vieron con buenos ojos y por eso los hundieron. Sí, claro. De nuevo, otro costal y otro tema para desarrollar. Le solicitan la cartilla moral a Reyes, piensa que se van a hacer 10 millones de ejemplares y no se publica ni un solo ejemplar. Sin dar mayor explicación, Torres Bodet, después de que le envía a Alfonso Reyes su propuesta de cartilla moral, pues simplemente lo ignora. A finales de año 58, un par de jovencitos, bueno, uno treintañero, Gastón García Cantú, y una jovencita de 20 años, ya llegaremos. Ya llegaremos al Niño Guerra. Sí. Y Accident, que fue justamente la casa de ellos. Sí, ¿no? sí. Sí. Ahí vivieron, ahí vivió Rosario Castellanos. Pero esa es otra historia también. Sí. Bueno, llegan estos dos muchachos que trabajaban entonces con Alfonso Caso. En ese momento Caso era el director del Instituto Nacional Indigenista. Y Gastón García Cantú se le ocurre proponerle a Caso, lo ve con buenos ojos, y le solicitan a Reyes que su cartilla moral puedan utilizarla para los capacitadores que van a las comunidades indígenas, para que lo utilicen como su material educativo. Sí, esto fue antes del CONAFE. Efectivamente, acepta Reyes, Gastón García Cantú hace una impecable labor editorial, nuestro querido Adolfo Michac hace la portada, que ilustra con unos indígenas tzotziles, si no recuerdo mal, la portada de esta edición. Se hacen 2000 ejemplares, se distribuyen, pero se quedan perdidos en el limbo porque los lectores de Reyes, o los lectores generalmente de publicaciones, no les llega un ejemplar. En 59 muere Alfonso Reyes. Para el año 62, su mujer, doña Manuela Mota, decide hacer una edición personal que había hecho en 52 Alfonso Reyes de su cartilla moral, más bien para repartir entre los cuates.
de 200 ejemplares, edición de autor, que es propiamente la primera edición impresa que se conoce. La segunda fue la del Instituto Indigenista, que hablábamos de Gastón García Cantú, y de ahí empieza una travesía extraña en donde José Luis Martínez va a tener un papel muy importante. En primer lugar, porque cuando es director del Fondo de Cultura Económica, don José Luis Martínez se encarga de editar los tomos 20, 21, 22, 23 y 24 de las obras completas de Alfonso Reyes. Todavía Navarro, tal vez hayas conocido la librería Navarro y sus libros viejísimos, históricos, llegó a tener, pero eran de las que se pirateaban, ¿eh? Sí, claro. Muy buenas por lo demás. Pero... Ernesto Mejía Sánchez, que está a cargo de continuar con las obras completas, que se había quedado tronco hasta el tomo 10 cuando muere Alfonso Reyes, Ernesto Mejía Sánchez decide incluir en el tomo 20 la cartilla moral. Y lo decide incluir junto a otros textos que dan cuenta de la afición de Grecia, de Alfonso Reyes. Claro, era un... El rescoldo de Grecia, la filosofía helenística. Era un helenístico Así muy competente. Decía que era aficionado a los griegos, pero algo le podemos sacar. Algo le sabía. Porque 7 de los tomos de sus obras completas son de tema helenístico. ¿Y por qué decide Mejía Sánchez incluir la cartilla moral? Porque el propio Reyes decía que la cartilla moral era su libro más ático, su libro más helénico, su libro más griego, que había logrado en unas cuantas páginas resumir toda esa herencia, precisamente que nos viene de Letos, de la ética, y a través de la cultura. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, voy a hacer un rápido recuento de otras ediciones de la cartilla moral. Esta de 82 que hace Alianza Editorial, esta bien interesante, de 100,000 ejemplares, que hace la Asociación Nacional de Libreros de México en el año 82, justamente, y que se distribuye gratuitamente. Es una costumbre de la Asociación de Libreros y la Cámara Nacional de la Industria Editorial cada año publicar un libro y regalarlo. En este caso fue la cartilla moral. Posteriormente, en 88-89, el PRI, el mismísimo PRI, con Carlos Salinas de Gortari en campaña, decide publicar entre los cuadernos del CEPES una versión de la cartilla moral. El PRI siempre tuvo buenos cuadros, unos comunistas históricos. Se encargó Enrique González Pedrero, que hasta creo que Ríos le hizo una calavera que decía: por marsólogo del PRI sobre González Pedrero, la muerte se hizo pipí por traidor y chaquetero. Una cosa así la hizo el buen Ríos a propósito del Día de Muertos. Curiosamente fue dedicada a González Pedrero, González Rojo, esos grupos. ¿Sí? Bueno, ese entrañable morelense teposteco, que no tepostizo, que fue Eduardo del Río Ríos, era agudo. Sí. Para eso de la poesía en la práctica. Quiero llegar a lo que me parece la más controversial de las ediciones y la que curiosamente marca esta mala suerte de Reyes para haber publicado su libro como esperaba. No fueron 10 millones de ejemplares, fueron 2,000 los que alcanzó a ver, los 200 que él publicó como edición de autor, que son prácticamente nada. Pero en 1992, siendo Ernesto Zedillo Ponce de León secretario de Educación Pública, don José Luis Martínez se acerca a él. Déjenme hacer un leve retroceso como antecedente. Don José Luis Martínez ya se había acercado a Jesús Reyes Herelos en 85, cuando era secretario. Que era el ideólogo del PRI, además. Efectivamente. Era secretario de Educación con López Portillo y tenía, con de la Madrid, perdón, y vio con buenos ojos la propuesta de José Luis Martínez de que se incluyera en algunos de los libros de texto gratuitos la cartilla moral, como un texto de lectura. Se muere Reyes Heroles, se queda trunco el programa, pero en 92, cuando Zedillo es secretario de Educación y ya el innombrable presidente, se decide hacer una publicación de la que se tiran 700,000 ejemplares. Que ya es una buena dosis. Es una buena dosis, efectivamente, pero se enfrentó con el muro infranqueable de Bester Gordillo, como líder del sindicato, porque la comisión a la que se le iban a entregar estos 700,000 ejemplares como conducto para ser distribuida entre todos los profesores de México, decidió rechazarla.
Se quedaron con los 700,000 ejemplares, algunos dicen que están embodegados, otros Cosa que es creíble. dan su testimonio de que fueron cremados, la mayoría de ellos. Yo pude obtener uno gracias a que trabajé con don José Luis Martínez, entonces me regaló un ejemplar sabiendo de mi debilidad por Reyes y como un agradecimiento a la devoción que le sigo teniendo. Bien, se tiran 700,000 ejemplares a la basura, no se distribuyen. Pocos se conocen, esta es una rareza bibliográfica, pero el cuento no para ahí. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rechaza recibir estos materiales y se pierden. Muy recientemente, en febrero de este año, para ser preciso, el Colegio Nacional, a través de Javier García Diego es un destacado historiador, fue presidente del Colegio de México, del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, hoy tan en boga por la renuncia de Pedro Salmerón y el nombramiento de Felipe Ávila. Pero García Diego, al ingresar al Colegio Nacional, los al margen del Colegio Nacional son los sabios de la tribu, son los 40 mexicanos más destacados que reciben un sustantivo. Está hasta ahí José Luis Díaz, que fisiólogo muy interesante. El Colegio Nacional, con Javier García Diego ya como miembro, decide publicar la cartilla moral y lo hace en esta edición, en esta extraordinaria edición, y voy a tratar de explicarme por qué el adjetivo. Prácticamente dos terceras partes es la historia editorial de la cartilla. Es algo que utilicé ahora bosquejando, pero en realidad este contenido, este prólogo de García Diego, explica esta condición. No solamente lo explica, tiene un maravilloso agregado donde están las portadas de las diferentes ediciones de la cartilla, y están las notas que en 92 salieron en relación con esta edición, a favor y en contra. A favor de Gastón García Cantú, en contra de Miguel Ángel Granados Chapa. A variar, hidalguense. Hidalguense, que se puso a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusando a la cartilla moral de moralista y anacrónica. ¿Qué diría hoy López Obrador? Efectivamente, mejor, Enrique, ¿qué diría Alfonso Reyes De todo esto. que a lo largo de 75 años, el presidente más imaginativo, por poner algún adjetivo, el presidente más diferente, por tratar de establecer la rayita en relación con administraciones pasadas, el presidente López Obrador propone hacer 10 millones de ejemplares de su cartilla moral, ahora sí, y se distribuya masiva y gratuitamente. Sea como sea. Se ha distribuido. Se ha distribuido efectivamente junto con los paquetes de los libros de texto gratuito de este ciclo escolar. Se tienen ya los lotes correspondientes de la cartilla moral. Y sobre todo se tiene disponible en línea. Ustedes ponen en San Google cartilla moral de Alfonso Reyes, y la primerita de las referencias que les va a dar es justamente la edición que ha hecho el gobierno de la República lleva más de 20 millones de descargas. Y curiosamente, de esas 20 millones de descargas, más de la mitad son fuera de México, de países hermanos. Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile. A ver, ahora que has realizado una excelente historiografía, valga el conceptejo, de las vicisitudes por las que ha pasado la producción, distribución, asesinato, intento de homicidio, resurrección, etcétera, de la cartilla moral, ¿cuál es la vigencia de esta en el sentido ético, ideológico, moral, etcétera? Porque si bien Granados Chapa decía que era una cartilla moralizante y moralista, regresando a la idea de la res pública, ¿sí? La iuris de la que esa res pública es limitada, y lo personal. En realidad, ¿dónde queda la moral? En lo personal, en lo colectivo, porque ética y moral, don Adolfo Sánchez Vázquez también era claro en esta diferencia entre moral y ética.
porque la ética está más cargada ideológicamente, tengo la impresión. No quiero creer que la moral no. Sin embargo, en el papel que juegan en la regulación o autorregulación del comportamiento, porque el derecho lo que te sanciona es al cuerpo y los actos, no las intenciones, no los juicios morales, sino los actos. Entonces, en esa dimensión, ¿cuál es la pertinencia y la vigencia de lo propuesto por Reyes? Si entendemos por anacrónico la definición lexicográfica, que está fuera la definición del diccionario, anacrónico es lo que está fuera del tiempo, que sí, no es pertinente para este tiempo. Me pregunto, ante nuestros tiempos de decapitados, ante nuestros tiempos de desmembrados, ante nuestros tiempos de desapariciones forzosas, ante nuestros tiempos de fosas clandestinas, ante nuestros tiempos de infanticidios, ante nuestros tiempos de violencia cruel contra las mujeres, contra los animales, contra las instituciones, contra los valores. Contra los bosques, dijeron. Contra los bosques, efectivamente. No deja de ser pertinente recordar, por ejemplo, a Enrique González Martínez, ese príncipe de los poetas del siglo XIX, primera mitad del siglo XX mexicano, que tuvo una relación de magisterio con el propio Alfonso Reyes y que lo cita como epígrafe en la última de las lecciones. Dice, y quitarás piadoso tu sandalia para no herir a las piedras del camino. Como ha dedicado Francisco de Asís. Efectivamente, ¿cómo reconocer en nuestros días las atrocidades que se hacían con los animales? Que ahora nos empiezan a preocupar, lo empezamos a sentir, pero en nuestro trato, ya no digamos con los bosques, ya no digamos con las piedras, ya no digamos con el resto. Entre nosotros. Efectivamente. ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a mí mismo? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a mi familia? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a mi barrio? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a mi ciudad? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a mi país? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a la especie humana? ¿Hace falta o no hace falta tener respeto a los animales, a las plantas, a la existencia? A la vida, a la integridad, a la dignidad. Efectivamente. Estamos en una época donde los valores que privan son el mal. De lo que se trata de ser gandalla, de ser aprovechado, de ser narco, de tener mucho. El que no tranza no avanza. Efectivamente, y toda esta parafernalia que enaltece la maldad como un valor que hay que cultivar. Ante esta barbarie de maldad, de violencia, de inmoralidad, en el sentido laico, elemental, de saber elegir, elijo el respeto al otro, porque es elegir el respeto a mí mismo. Elijo el respeto al espacio natural, al entorno en el que vivo, porque yo soy el entorno, yo soy el otro. En la medida que reconozco eso, podemos acercarnos justamente hacia una moral política en donde los valores de la democracia republicana o democracia comunitaria, como nosotros la podemos reconocer en nuestros días, los valores que existen en las asambleas en Oventic, en el Bosque, en Cherán, en Michoacán y en tantas comunidades indígenas como existen en nuestro país, donde lo que priva es la voz del otro, la comunidad, los ancianos, las mujeres. Su participación está cifrada en viejas tradiciones y cabe recordar una referencia que no hace Alfonso Reyes en la cartilla moral, pero sí la hace y me parece muy pertinente. En 1930 se reúnen Albert Einstein y Rabindranath Tagore, el físico alemán, y el poeta educador, bengalí, premio Nobel de literatura. Efectivamente, también. El primer no europeo que recibe el premio Nobel en 1913. Tagore. Rabindranath Tagore. Se reúnen el físico y el metafísico. Como, valga la expresión. Vale la expresión en el mejor de los sentidos de la metafísica. Desde luego, aristotélica. La metafísica, la retórica, la hermenéutica están un poco devaluadas entre quien las conoce. Claro, no entre quien sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de retórica, cuando hablamos de hermenéutica, cuando hablamos de metafísica. Bien, Rabindranath Tagore y Einstein se reúnen un fin de semana y al salir los reporteros se acercan con Einstein, en reporteros alemanes evidentemente, y le preguntan a qué conclusiones se habían llegado.
Einstein hace un rápido relato, bueno, hablamos de muchas cosas, pero coincidimos en algo, en reconocer que eso que llamamos las sociedades avanzadas industrialmente son superiores en lo material. Pero también pudimos reconocer, y ambos estamos de acuerdo, que lo que llamamos sociedades preindustriales son muy superiores moralmente. Esta lección de Einstein y de Tagore viene a colación justamente en cuanto a revalorar qué es lo que hace falta en una sociedad violenta, en una sociedad donde privan los no valores o los valores relativos a la maldad. Cuando yo elijo hacer daño, cuando puedo elegir hacer bien, es una decisión personal, es un saber elegire que da mi condición de eligentia. Soy inteligente en la medida que sé elegir, no solamente mi provecho personal, sino también el derecho y la necesidad del otro. Yo soy en la medida que me reconozco en el otro, yo soy en el mundo, diría Heidegger, yo soy lo otro, lo que permite que yo esté aquí. Sin aire, sin agua, sin tierra, mi vida simplemente no existiría. O como Paso hubiera dicho en el laberinto de la soledad, para que pueda ser debo ser otro, salir de mí. Así es. Buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan existencia, y etc. Claro. Pero es esta condición ontológica, poética, filosófica, política, moral. Ontológica no cabe duda porque es el ser el que toma las decisiones. Sí. Independientemente de las consecuencias personales o colectivas que implique tales decisiones. En consecuencia, las responsabilidades pueden ser, si son morales, con el sentimiento de culpa, el autocastigo, y ya Freud se metió mucho en eso, en el yo y los mecanismos de defensa a través de Ana Freud. Pero pensemos más allá del sentimiento de culpa, de vergüenza, el autocastigo, que es la vía moral de aproximación a buscar resolver estos problemas que hoy tenemos. El segundo problema es el de la consecuencia colectiva, porque esto también tiene sanciones colectivas, que es donde entra el derecho, de otra manera no tendría sentido. Y decía una reflexión que ayer veía en la tarde-noche, un programa de 2 horas y media egipcio, curiosamente. Cuando el derecho se viene abajo, la única ley que priva es la del más fuerte. Pareciera ser que entonces no hay moral. Lo único que hay es ejército, policía y la función que Michel Foucault en Vigilar y Castigar refiere claramente. Alguien te está vigilando, aunque seas tú mismo, la autocensura o el papel superyóico freudiano. El superyo que te permite autorregular esas pulsiones para bien y para mal. Sí, claro, porque uno es como en la imagen socrática del caballo que jala por el quiero, pero el caballo que jala por el pero no debo. Ese conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad está moviendo toda una estructuración psíquica que si la moral no entra en la estructura de la personalidad, estamos liquidados. Así es. Y es lo que plantea Reyes en su cartilla. Efectivamente, es así de simple, es así de amplio y es así de pertinente. En nuestros tiempos de extremada violencia, lo que requerimos, dijo Adolfo Castañón en su presentación en la Capilla Alfonsina, del mismo texto de la Cartilla Moral, Adolfo dijo, lo que nos hace falta a los mexicanos es construir la agenda del respeto, respetarnos los unos a los otros, para partir de ahí aquí entra también entonces uno de los últimos debates que han entrado en juego tanto de derecha, centros, izquierda, etc. La responsabilidad recae en la familia, recae en la escuela, porque Illich también cuestiona la idea de la escuela como la conocemos, no de la educación escolar, de lo que se aprende en la escuela, sino cómo está estructurada esta educación para, dijeran Søren Hansen y Jesper Jensen en el pequeño libro rojo de la escuela. La escuela lo que nos ha enseñado es a obedecer, no a pensar. Así es. Y la escuela tiene mecanismos básicamente de control. Si el niño no funciona como quiere, lo mandan al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, porque el niño debe estar mal. Es un problema neuropsicológico, dijeran ahora. El maestro no tiene problemas para enseñar.
ni tiene problemas de ninguna índole ni la escuela. El problema es el niño, hay que mandarlo a terapia a él. Me parece que hay muchas trampas y en esta formación de la discusión, el papel de la familia, el papel de las estructuras sociales, más media, religión, etcétera, y el papel de la educación formal. Sí. ¿Cómo entran en esta dinámica? Porque no basta con distribuir 20, 30, 40 millones de la cartilla. Desde luego que no, coincido contigo. El gran reto es justamente cómo abrir un debate de ideas, no de prejuicios. No puedo dejar de recordar una reunión reciente aquí cerquita en la UEM con algunos destacados amigos científicos, casi todos ellos, físicos, matemáticos predominantemente, y debatíamos acerca de la cartilla moral. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando uno de ellos, a quien sigo admirando, que me sigue pareciendo una gente de una amplia cultura, de un criterio interesante, pero su respuesta cuando debatía su posición ante la cartilla moral fue preguntarle, oye, ¿la leíste? Y oh sorpresa, su respuesta fue, no, ni la pienso leer, yo no leo ese tipo de cosas. Yo leo ciencia. Sí, yo leo ciencia. Efectivamente, los valores que la educación escolar, que la educación formal promueve, son los de la creencia para hacernos obedientes consumidores, para encajar en el mercado. Decía hace rato, en plan de burlas veras, pero más veras que burlas, de tener un título, tener un coche y tener un empleo, e integrarme al modo de producción de la manera más eficiente para mis intereses particulares. Esta es una buena proporción de los universitarios que estamos preparando. Esta es una buena proporción de los valores que la educación, desde el nivel preescolar hasta la UAM o al TEC de Monterrey, ¿no? O poder elegir entre ir al TEC de Monterrey e ir a Pero si el Princeton, no tengo, no tengo. a Harvard, o al... Pero cada una de los certificados, cada uno de los diplomas, tiene un valor de cambio en el mercado. Me ubica en una posición como mercancía, quiero ser muy enfático en este sentido, un profesional universitario es una mercancía que se integra al mercado y que sirve a los intereses del mercado. ¿Cuáles? Garantizar las condiciones materiales para la reproducción y acumulación del capital en cualquiera de sus varios circuitos de movimiento. Es curioso, pero mucho de la psicología, antiguamente denominada industrial o laboral, ahora modernamente llamada psicología organizacional, hablan de la importancia de reconocer, eufemísticamente, reconocer el capital humano. Ya no hay composición orgánica de capital que de la que hablaba Banzer del capital. Hablan de capital humano. Hay que proteger el capital humano. Es la manera más cínica de reconocer que se es composición orgánica del capital y una mercancía alienada que sabiamente el buen Charles Chaplin en tiempos modernos demostró clara y nítidamente ser una pieza más de la maquinaria del capitalismo industrial. O el mismo Chomsky lo decía, no nos hagamos ilusiones, eso de la Asamblea General de Naciones Unidas, o no, quien decide son las 7 potencias, y no ellas, sino los grandes capitales que se meten en la industria bélica, militar, que es la que maneja la energía, la producción, distribución y consumo de toda esa tecnología y su ganancia. Y aspiramos a ello, porque pues uno lo escucha claramente en los debates de diseño curricular. ¿Cómo atendemos la demanda del mercado o la demanda de la disciplina como disciplina del conocimiento científico? No, hay que saber mediar porque cuando salgan, ¿dónde van a trabajar? Entonces necesitamos satisfacer las demandas del mercado. Y toda esta parafernalia de los eufemismos y los cinismos. Y no tenían que ver nada con Diógenes Laercio, ¿sí? El cínico mayor. No, ya hicieron, con el divino Antístenes, su maestro. Pero eso es otra moral. Efectivamente, la de los perros. Sí. Que no hay mayor nobleza, hay mayor moralidad que la de los propios canes. Canes familiares, a propósito. Sí, que por cierto, el buen Pepe Revueltas dedica un gran poema ¿sí? a los camaradas perros. A los camaradas perros, por supuesto. Pero pues mi buen Braulio Ornedo, Braulión, camarada, etcétera, no quiero dejar de agradecerte
enriquecedora charla historiográfica, porque nos quedan claras las vicisitudes por las que pasa un documento. Es como la memoria de un documento de Óscar Menéndez a propósito de su documental sobre el 2 de octubre, que tuvo que viajar a Francia, pasar por la embajada de Cuba para regresar, si no se lo desaparecían. Sí, sí, claro. Como ha pasado con otros textos. A mí me publicó la SEP unos 50,000 ejemplares cuando le renuncié a Miguel Limón Rojas por una carta a proceso. Me vetaron 2 años. Entonces mi amigo de la Dirección General de Educación Indígena me dijo, hazme un libro para... Tiraron 50,000 ejemplares y no sé en qué quedó. Eran gratuitos, pero se distribuyeron en las comunidades sobre inclusión de personas del medio indígena con discapacidad. Porque también nuestras estadísticas separan eufemísticamente los grupos en vulnerables, claro, no vulnerables, pobres extremos, pobres no extremos, medio pobres, y su geometría euclidiana de clases medias, altas, bajas, bajas, y es pura geometría y estadística, como la y la realidad está perdida. En el Estado, ¿no? Claro, claro. Quien pregunte si el gobernador es de izquierda o de derecha, están confundidos, es centro delantero. Hacia la derecha, por supuesto, Sí, por el claro, centro delantero. era el número 9 seguramente, pero es centro delantero, y en su momento cuando a Echeverría le preguntaron precisamente, ¿usted se define de izquierda o de derecha? Que dio una de sus clásicas respuestas, ni de izquierda ni de derecha, todo lo contrario. ¿Quién sabe qué era todo lo contrario? Pero esa ha sido la histórica respuesta. Y el mismo Lucio, cuando le preguntaron, ¿usted es pro chino o pro soviético? Y dijo, soy proletario, háganle como quieran. Son las salidas que se van dando ante las preguntas relativamente incómodas. No sé si quieras cerrar con algo a este respecto, porque además tú participas cada año en las jornadas que la UAM dedica al buen Alfonso Reyes, sí, como las dedica a Iván Ilich, a Paulo Freire y al Marx, el barbudo Marx, tan defenestrado pero tan incomprendido, que no sé si quieras cerrar con algo. Te agradezco mucho. Sí. Alfonso Reyes solía repetir... Era regio, ¿no? Era regio. Era regio, sí, efectivamente. Para los regios, como el Liceo Guajardo, un saludo. Para todos los regios, regio personaje de la historia de la cultura en México, como otro regio fue también Fray Servando, por ejemplo. Teresa de Mier. Sí. Poner ejemplos en ese mismo sentido. Reyes solía decir con frecuencia en sus conversaciones y en muchos de sus escritos que todos lo sabemos entre todos. Todos lo sabemos entre todos lo tomó de un maestro al que no pudo conocer en sus 10 años en Madrid, 1914-1924, pero que era el espíritu, era el alma que animaba la tertulia, los ateneos, los grupos de reunión proletarios. Francisco Giner de los Ríos. Francisco Giner de los Ríos, que fue uno de los fundadores de la institución libre de enseñanza, un padre del republicanismo en la España previa a la guerra civil, y que tenía justamente este lema: todos lo sabemos entre todos. Así que yo agradezco la oportunidad de aprender con ustedes, con nuestros visitantes a través de la red, y con esta extraordinaria mujer que nos apoya desde atrás de la cámara, pero que siempre está presente, y le agradecemos su participación. Como agradezco la oportunidad de conversar contigo, es enriquecedor charlarlo, y justamente me voy con mucho más aprendizaje del que llegué. Gracias, Enrique. Pues no quiero dejar también de agradecer al buen Braulio Ornedo, porque nos enriquece. Entre todos somos más que, dijera el buen Mario Benedetti, cursimente, somos mucho más que dos. Pero efectivamente, no quiero dejar de agradecerte, esperemos tener otra oportunidad porque da para mucho, tienes buena técnica oratoria, tienes un chorro de información. Hasta la próxima y gracias. Gracias.